Bienvenidos a una clase de histología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a continuar con las con la histología digestiva. Ustedes ya en videos anteriores han visto boca con todos sus anexos, esófago y estómago con todos sus componentes. En este segundo segmento vamos a ver intestino delgado, intestino grueso, correspondiente a también las porciones de recto y ano, y los anexos, principalmente el hígado y el páncreas exocrino. Comencemos primero con el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano muy grande, 7 metros aproximadamente. Se compone de 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilio, y cada porción son histológicamente similares. Tienen ciertas diferencias que las vamos a ir viendo a lo largo del video, pero su principal componente es la vellosidad. La vellosidad que se va a encargar de la absorción de los nutrientes. Como dijimos, el intestino delgado se compone de 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilio. Tiene la longitud aproximada de 7 metros. La porción más corta, duodeno, 25 centímetros aproximadamente. Y va a tener dos funciones importantes, muchas realmente, pero lo dividimos en dos. Digestión de los alimentos que no han sido digeridos en el estómago o que van a continuar su digestión a nivel intestinal, y la absorción de estos. Recordemos que para uno absorber tiene que ser degradado su mínima expresión, es decir, los azúcares deben ser degradados a monosacáridos, glucosa, fructosa, por ejemplo. No podemos absorber la lactosa directamente, tiene que degradarse. Igual, las grasas tienen que ser degradadas a triglicéridos, a ácidos grasos simples, o en su defecto emulsificados, como se verá después. Las proteínas tienen que ser degradadas a aminoácidos para poder ser absorbidas, y eso se va a encargar el intestino delgado. Esto es un corte histológico del duodeno, pero como dijimos, comparten casi las mismas características. Tienen una mucosa, tienen su lámina propia, muscularis mucosae, submucosa, muscular, que se divide en circular interna, longitudinal externa y una capa serosa. Vamos a ir viendo poco a poco las características. El intestino delgado se encarga de la absorción, como acabamos de mencionar, pero esta absorción va a depender de la superficie de absorción. Mientras más superficie, más absorción. Es lógico. Entonces el cuerpo evolucionó, sobre todo eh, el intestino delgado, y formó pliegues. Pliegue sobre pliegue sobre pliegue. Y esto nos forma una mayor superficie absortiva. En una primera instancia tenemos a las válvulas de Kerckring. Las válvulas de Kerckring van a ser pliegues transversales de la mucosa que van a formar elevaciones, sean semicirculares o sean helicoidales como están en la imagen. Estos, a diferencia de los pliegues estomacales, son pliegues permanentes, sobre todo en el duodeno, en el yeyuno y en el ilio hasta la mitad, y se van a encargar de generar una superficie absortiva mayor. Pero sobre estos pliegues se van a replegar aún más las células epiteliales y van a formar las vellosidades. Las vellosidades son salientes de la lámina propia, que está por acá, recubierta de epitelio. Estas vellosidades van a formar una superficie absortiva mucho mayor de la que formaban las válvulas de Kerckring. Y
van a encontrarse en mayor cantidad en el duodeno, en menor cantidad en el yeyuno y en mucha menor cantidad en el ilio. Pero estas vellosidades no se quedan ahí, se siguen replegando más, sobre todo en su borde apical, cerca a la luz, y van a formar las microvellosidades que tenemos acá. ¿Qué es una microvellosidad? Esta pequeña celulita que no es otra cosa que una modificación del plasmalema a este nivel apical. Esto es una célula, esto es una vellosidad. Y esta vellosidad tiene un repliegue aún mayor, que es una microvellosidad. Más o menos una micra es lo que mide. Por eso solamente se ven en microscopía electrónica. Estas son las que más incrementan el área absortiva. Como ven aquí, llega el alimento, pasa a través de toda la microvellosidad, sale, vuelve a pasar por la otra microvellosidad y así está pasando a través de todas y recién acá termina con una vellosidad de aquí, con una de estas de acá. Y continúa con la demás, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, es decir, las microvellosidades junto con las vellosidades, junto con las válvulas de Kerckring, son las que forman la mayor capacidad absortiva. Más o menos la elevan en 400 veces la capacidad absortiva de una célula. Esa función exclusiva del intestino delgado. Y estas microvellosidades a este nivel es lo que forma el llamado borde en cepillo. Borde en cepillo. Vamos a comenzar a hablar poco a poco de las partes entonces. La mucosa intestinal está formada por epitelio cilíndrico simple. Pregunta de examen. Pero este epitelio cilíndrico, esta mucosa intestinal, no solamente va a estar formada por células que sirvan para absorber. Si bien son las más abundantes, no son las únicas. También voy a tener células caliciformes, que se van a encargar de formar el moco, que van a recubrir al borde en cepillo y lo van a proteger de los cambios del pH. Y voy a tener también células del sistema neuroendocrino. Estas células del sistema neuroendocrino van a participar en modificar la absorción, la secreción, la motilidad, la sensación de llenura, el vaciamiento gástrico, van a modificar el pH, van a alterar la secreción de bilis, de jugos pancreáticos, van a alterar a nivel hipotalámico la sensación de hambre o de saciedad, entre otras múltiples funciones que pueden tener todas las células que pertenecen al sistema neuroendocrino. Pero estas son de mayor estudio a nivel de fisiología. Entonces no lo vamos a profundizar en este segmento. Pero es importante recordar que existen a este nivel de mucosa intestinal. Profundizando un poco sobre las células de absorción de superficie, son células altas, más o menos 25 micras es lo que mide esta célula de acá. Presenta el borde en cepillo, como hemos dicho, sobre todo formado por las microvellosidades. Y estas microvellosidades, como dijimos, miden una micra. Y en la punta están recubiertas de glicocálix, lo cual le va a permitir protegerse ante los cambios que tiene el pH, sobre todo a nivel duodenal o yeyunal. Por debajo se encuentra la lámina propia. La lámina propia va a tener diferentes pliegues. Tenemos aquí en esta imagen, acá, la lámina propia es el color amarillo. La vellosidad hace que la lámina propia se expanda, pero luego tiene una depresión y comienza a tener unos pliegues delgados como hojas, producto de esta depresión, que es la cripta de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn son estas porciones que rodean a las vellosidades intestinales. ¿Y de qué se van a encargar? Porque son importantes las criptas de Lieberkühn. Bueno, acá está. Son glándulas tubulares simples y van a contener diferentes tipos celulares, que pueden ser las células de absorción,
que son las de color amarillo, células caliciformes, productoras de moco, células enteroendocrinas, productoras de todas las diferentes sustancias del sistema neuroendocrino digestivo, pero también van a tener estas de acá, células regenerativas. Las células regenerativas son células madre que van a repoblar el epitelio de todo el sistema intestinal, criptas, mucosa y vellosidades. ¿Por qué es importante? Porque las células regenerativas tienen un alto recambio celular. Una célula regenerativa madura en 24 horas y comienza a ascender desde la cripta hacia la vellosidad. Llega a la zona apical y se desprende. Este proceso demora no más de una semana. Por eso es que el intestino delgado está en constante recambio. Es un epitelio que siempre está variando para mantener su función adecuada. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando no tiene los nutrientes adecuados, se sigue desprendiendo, pero no se forma de manera correcta, como puede ocurrir en la anemia ferropénica, como puede ocurrir en la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, donde ocurre una descamación con mala absorción, por ende, del epitelio intestinal. Características de la célula regenerativa: contiene muchos ribosomas, un núcleo oval, como se observa en la imagen, localizado en la base. Una segunda célula importante, que vamos a hacer un acápite aparte, es las células de Paneth. Las células de Paneth son estas rosaditas que tienen acá en la imagen. Van a tener gránulos secretorios apicales que van a secretar lisosimas, por lo tanto las células de Paneth son las células de defensa, aunque también existen las células M en la mucosa, que son células macrofagocíticas, pero las que secretan lisosimas son estas de acá, las células de Paneth. Viven más o menos 20 días, durante el cual están secretando constantemente lisosimas. Se localizan en la base de la cripta de Lieberkühn y tienen el aparato de Golgi bien desarrollado, un retículo endoplasmático rugoso grande, múltiples mitocondrias y gránulos secretorios, como dijimos, apicales grandes para secretar lisosimas durante todo el tiempo de su vida. Por debajo tenemos a la muscularis mucosae. La muscularis mucosae se va a encargar del movimiento coordinado de las vellosidades a través de su porción interna, es decir, la capa circular interna de la muscularis mucosae. Va a atravesar, se va a extender hasta la membrana basal de la vellosidad y, como dijimos, se va a encargar de la motilidad coordinada, rítmica de las vellosidades. En la submucosa, descendiendo un poco más, está constituida por tejido conectivo denso, irregular, fibroelástico y tiene un abundante abastecimiento linfático y vascular. Importantísimo este nivel es que en la submucosa yo tengo un plexo nervioso que le va a otorgar autonomía al tracto digestivo. El tracto digestivo, como ya lo deben haber visto antes, tiene dos controles nerviosos. Un control autónomo, es decir, no depende del sistema nervioso central, y un sistema nervioso, por decir así, extrínseco, dependiente pues del sistema nervioso parasimpático y simpático. El sistema nervioso intrínseco o autónomo del tracto gastrointestinal está formado por dos plexos, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. El plexo submucoso, como su nombre lo dice, está a nivel de la submucosa y por eso se llama submucoso.
el mioentérico, que lo vamos a ver después. Se llama mioentérico porque está entre las dos capas musculares de la región muscular del intestino delgado. Pero también es importante recordar que en la submucosa del duodeno, solamente del duodeno, se encuentran las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son las que se presentan en la imagen de acá. Son estas células tubulares, ramificadas, que asemejan a un acino mucoso. ¿Qué van a hacer? Las glándulas de Brunner van a penetrar la muscularis mucosae, van a llegar a la base de la cripta, en este caso de acá, de la cripta del Ibercum, en este caso por acá, van a llegar a las bases de las criptas del Ibercum. ¿Y de qué se van a encargar? De secretar un líquido alcalino para permitir la neutralización del pH. Por eso es que solamente el duodeno tiene glándulas de Brunner. Y van a secretar lo que antes se conocía como urogastrona, pero ahora se conoce como factor de crecimiento epidérmico, que van a tener dos funciones. Uno, va a inhibir el ácido clorhídrico. Nuevamente, por eso es que solamente se encuentra en el duodeno. Y dos, se va a encargar, como su nombre lo dice, del crecimiento epidermal. Entonces, esa es la función que tienen las glándulas de Brunner y esa es su especificación o su explicación de que por qué solamente se localiza en el duodeno. Porque necesita neutralizar el pH que proviene del estómago, inhibiendo el ácido clorhídrico, secretando líquido alcalino y debe permitir una mejor epitelización porque ese ácido está destruyendo mayor cantidad de células. Glándula de Brunner en la submucosa del duodeno entonces. Continuamos. Sigue la muscular externa o muscular a secas y la serosa. La muscular o la capa muscular está formada de la circular interna y la longitudinal externa y como dijimos, entre ambos se localiza el plexo mioentérico de Auerbach. Estos dos plexos son los que le otorgan autonomía al intestino delgado, en este caso intestino delgado, y le permiten el peristaltismo, los movimientos de segmentación y mezcla, y cuando hay ayuno le permite el llamado complejo motor migratorio, para eliminar lo que resta de alimentos cuando no hay estímulo de alimento ingerido en las próximas horas, es decir, cuando está en ayuno, en otras palabras. Serosa tienen todas las porciones del intestino delgado salvo la segunda y la tercera porción del duodeno. Todo lo demás contiene serosa. Primera y cuarta porción, porque el duodeno tiene 4 porciones, todo es yeyuno y todo el ilio. Entonces, algunas diferencias, como ven, esto es duodeno, esta primera imagen, esto es yeyuno ilio. ¿Se parecen? Sí, se parecen bastante. Tienen mucosa, tienen vellosidades, tienen microvellosidades, lámina propia, muscularis mucosae, submucosa, capa muscular circular interna longitudinal externa y serosa. Histológicamente se parecen mucho, pero tienen ciertas diferencias. El duodeno, como dijimos, es el segmento más corto, 25 centímetros, se divide en 4 porciones, primera, segunda, tercera y cuarta porción duodenal. En la cuarta porción duodenal se localiza el ángulo de Treitz. ¿Por qué es importante esta zona? Porque cualquier sangrado que ocurra por encima del ángulo de Treitz se conoce como hemorragia digestiva alta. Cualquier sangrado que ocurra por debajo del ángulo de Treitz se conoce como hemorragia digestiva baja. Entonces, para diferenciar una hemorragia digestiva alta de una baja, se
eh, toma como punto de referencia el ángulo de Thwaites a nivel de la cuarta porción duodenal. ¿Qué más debemos saber del duodeno? Que en la segunda porción del duodeno se localiza la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, que son los lugares donde desemboca el conducto colédoco que va a drenar bilis, junto con el conducto de Wirsung que va a drenar jugo pancreático. Ambos se unen y drenan juntos en la ampolla de Vater, que se cierra por estímulo del esfínter de Oddi. Eso se encuentra en la segunda porción del duodeno. ¿Qué más? Se caracteriza también pues, por tener, como dijimos, mayor cantidad de vellosidades, porque es donde comienza la absorción más intensa, y van a ser vellosidades más anchas, más altas y más numerosas. Va a tener más glándulas de Brunner, o mejor dicho, el duodeno son las únicas que tienen glándulas de Brunner, y menos células caliciformes. Perdón, mayor número de células caliciformes. El duodeno tiene más de todo. Más vellosidades, más células caliciformes, son las únicas que tienen glándulas de Brunner. Y el yeyuno ilio, sus vellosidades son más estrechas, más cortas, más escasas. En el duodeno, más escasas luego en el yeyuno y mucho más escasas en el ilio, es decir, van a nivel descendente. Tienen menor número de células caliciformes. Acá por favor está mal, es mayor. ¿Ya? Fue un error de tipeo, mi error. Tienen menor número de células caliciformes porque ya no tienen tanta necesidad de protegerse de moco, como si lo tiene el duodeno, que es el que recibe todo el ácido. Y a nivel del ilion se van a encontrar las placas de Peyer, que van a tener una función de defensa, una función de linfoide, de órgano linfoide, sobre todo a nivel del borde antimesentérico. ¿Qué más debemos recordar del intestino delgado? El intestino delgado, su función, como dijimos, uno es absortiva y de digestión, pero también tiene funciones de defensa. Tiene función secretando inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina A, es la que se encuentra en todas las secreciones. ¿Qué más? Características especiales. En el duodeno entonces se absorbe la mayoría de nutrientes junto con el yeyuno, pero unas características especiales es que en el duodeno se absorbe principalmente hierro y calcio. En el yeyuno se absorbe sobre todo ácido fólico, y en el ilion, sobre todo en la porción distal, es donde se absorbe la mayor cantidad de vitamina B12, porque es donde se encuentran los receptores para el factor intrínseco, que como ya lo habrán visto en histología digestiva, son secretadas por las células parietales junto con el ácido clorhídrico, y se absorben a nivel del ilion, principalmente ilion terminal. Muy bien, muchachos. Rápidamente entonces, eso ha sido histología del intestino delgado. En un siguiente video vamos a continuar con intestino grueso, recto y ano. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en un siguiente video.